decirle, ya llegó por ahí, ayer estaba un poquito enfermo, pero ya llegó Jaime Hernández. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Morning, es que ya no aguantaba yo a Ceci. Estaba Ceci, llámeme y llame por teléfono. Jaime, es que fíjate que el maestro Paco está solito, por favor, ayúdale, échale la mano, no puede solito. Ya estoy aquí, Ceci, ya estoy aquí. Es cierto, no es cierto, maestro Paco. No, no, no. No, ya sé, desde las 5 de la mañana, le dije a Ceci, por favor, despierta Jaime a las 5 de la mañana para que alcance a llegar a Sin Censura, por lo menos a las 6 de la mañana. Se tardó un poquito Ceci, pero, no, Jaime, buenos días. Esperemos también al rato que se sume Norman. Oye, Jaime, fíjate que bueno, primero estábamos hablando de los encontronazos de la noche de este martes en el Senado de la República. Sí. Noroña contra Alito, Adán Augusto contra Alito contra ellos. ¿Qué decía? Dice Alito que él no contrató a a capos del crimen organizado. Yo le digo, no, tenía que contratarlos, él es el crimen organizado, ¿no, Jaime? Sí, no, y parece que Alito cree que ya nos olvidamos que viajó a Estados Unidos a denunciar a López Obrador y a su hijo y a todo Morena. Pero, ¿qué hizo? No hizo nada. Pura faramaya, puro y que yo voy a denunciar y me van a recibir en el FBI, la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia. Pura faramaya, puro de esa lengua me como muchos tacos, Alito Moreno. De veras, es increíblemente este tipo, es un charlatán y tienes razón, es la encarnación misma de la mafia. Qué triste, ¿no? Qué lamentable cómo este hombre llegó a convertirse en el líder de un partido con una historia así tumultuosa, abigarrada, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo francamente nunca esperé que el PRI terminaría en manos de un personaje tan corrupto. Es la esencia de la corrupción, Alito Moreno. Alito Moreno llegó para corromper hasta las entrañas del PRI. Es increíble, triste historia del PRI, haber quedado en manos del hijo de Lin May, además con esa obsesión por el Botox, por esa obsesión por la riqueza. Bien decían, bien decían algunos de mis maestros, decían, en esta vida para ser feliz es importante tener una mente compleja y gustos sencillos. Se puede ser feliz con gustos sencillos, como decía López Obrador. Pero el problema de Alito Moreno es que tiene una mente demasiado simple, demasiado sencilla y tiene unos gustos, santo cielo. Le gustan relojes de 9 millones de pesos, les gustan automóviles. No, 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 que nadie puede darse el lujo en México de tener. Si quiere tener una residencia, se manda a construir la más rica, la más poderosa. Mira los del Club del Botox. Gracias, si miren a los clubs del Botox. Es impresionante. Jaime, mira, Jaime, yo pensé que nada más era Alito, pero tenemos a este senador de Vargas del Villar del Estado de México, ahora al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es como una fiebre, ¿no, Jaime? De Botox. Faltamos tú y yo. Oye, el de ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, Mancera, aquí parece Titino. Es increíble cómo se modifica. A mí, esto fue más que, aquí se hizo una cirugía facial tremenda para quitarse. Mira nada más, lo dejaron, parecen los hijos de Lin May, todos ellos. Es impresionante. Y esto te demuestra hasta qué punto esta gente vive de la apariencia, vive de la robadera, y fíjate que fue fascinante el encontronazo de ayer con Adán Augusto, y esto te demuestra que se ha producido una ruptura entre Adán Augusto y Alito, porque cuando, digamos que Adán Augusto se empeñó en mantener la calma porque era su tarea mantener la calma y la tranquilidad y la paz, porque con el PRI, ¿por qué? Porque necesitaba amarrar muchos acuerdos, amarrar a mayorías,
pero ayer fue de santo cielo cañonazos que le aventó Alito y la respuesta también de Adán Augusto fue impresionante. Y fíjate, amigo, si a mí me preguntaran, con todo lo que se sabe de Alito y con todo lo que sabemos por el momento de Adán Augusto, si a mí me preguntaran, bueno, a ver, entre los dos, entre Adán Augusto y Alito, ¿a quién le concederías el beneficio de la duda? Yo 1000 veces se la concedo a Adán Augusto. Se la concedo, pero así, sin pensarlo 2 veces. Pero Alito, no, hombre, ese que nada, 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 si le das la mano, se toma la pata. No, 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 es un delincuente realmente, tienes razón. Dice: "Yo nunca me fui a aliar con el crimen organizado". Santo cielo, señor, usted es el crimen organizado, ¿eh? Usted es la santísima trinidad del crimen organizado. No, es un sinvergüenza, querido amigo, es un sinvergüenza. Solo voy a recordar, Jaime, algunas cosas que traigo a la memoria. Cuando llegó a la gubernatura de Campeche, compró una casa, dicen ellos, para nosotros es más que una casa, es una mansión de 1819 metros cuadrados, fíjate. Construcción de 1541 metros cuadrados. ¿Sabes lo que es eso? Es una locura, Jaime. Es una locura. Y el metro cuadrado lo compró a 4 pesos, otros a 29 centavos. Tiene una mansión de 300 millones de pesos. Este, eso, ¿quién de nosotros lo puede comprar, Jaime? ¿Quién compró 12 terrenos? Como gobernador los compró, se los robó, la verdad. Este, de, de la docena de terrenos que son desarrollos inmobiliarios que tiene Alito Moreno, la mitad fueron, por ejemplo, conseguidos cuando fue diputado del Partido Revolucionario Institucional, y la propiedad compró un terreno de 39, fíjate, Jaime, 39,251 metros cuadrados. No tengo la menor idea lo que es eso, Jaime. Mi casa mide 209 metros cuadrados, es pequeñita, ¿va? Pero 39,251, y cada metro cuadrado lo pagó a 4 pesos. ¿Qué te parece, Jaime? Y su mansión de 300, ¿y recuerdas tú sus McLaren? Sí. Los dos McLaren, 20 millones de pesos. Bueno, permíteme rectificar, 19 millones de pesos. Increíble, no, 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 lo que ha acumulado cuando la riqueza no se puede ocultar, solo significa una cosa, que has robado a espuertas, y es a lo que se ha dedicado Alito Moreno. Pero más allá del delito de enriquecimiento inexplicable, que es que no necesita demostración, en este caso de Alito Moreno, yo quiero también hablar del peligro que representa Alito Moreno para la democracia mexicana. Porque yo creo que, ¿a qué me refiero? Y yo siempre he creído, querido amigo, que los partidos políticos son instituciones imprescindibles que deberían o que deben existir para dar cauce a las inquietudes, a las aspiraciones de los ciudadanos. ¿Por qué hay ciudadanos que se adhieren a un partido? Pues con la esperanza de cambiar el proyecto del país, con la esperanza de que, por ejemplo, en el caso de Morena, ya sabemos cuáles son sus principales enunciados, empezando por el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Es un partido que de alguna manera Andrés Manuel López Obrador creó para convertirse en una fuerza redentora de los más pobres, de los más jodidos que fueron olvidados durante casi 40 años de neoliberalismo. De ahí el éxito de Morena. Pero también necesitamos partidos que hagan oposición y que representen las causas de la derecha conservadora ilustrada, no la derecha, no la derechiza facha
troglodita, no, no, no. Hay una derecha conservadora, ilustrada, que sabe dialogar, que es tolerante. Pero no, yo no creo que esa derecha conservadora o el movimiento conservador en México, no creo que se identifique con el PAN o con el PRI, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo el PRI fue, la sucursal de la Internacional Socialista, un movimiento de izquierda? ¿Qué ha quedado de la Internacional Socialista? Pues una caricatura. Ya ni siquiera la Internacional Socialista, pueden sigue existiendo y, por cierto, Alito Moreno siempre se da sus viajes para acudir a los congresos de la Internacional Socialista, pero ya no representan a la izquierda. Hay en el mundo y en México una crisis de partidos políticos que realmente ha quedado demostrado, la voracidad, la codicia, la corrupción de los políticos han terminado por destruir a los partidos políticos que son fundamentales para una democracia. De ahí que Alito Moreno no solamente es un vulgar ladrón, es una amenaza para la seguridad nacional, es una amenaza para la convivencia pacífica de este país, es una amenaza para el sistema democrático nacional, porque es un político acostumbrado a lanzar soflamas a diestra y siniestra, descalificar, como vimos ayer, a lanzarse a la yugular de Adán Augusto, acusándolo de ser el crimen organizado en persona. Ya conocemos cómo son estos personajes, ¿no? Al estilo de Ricardo Anaya, al estilo de Jorge Romero, al estilo de Lili Telles. Y yo creo que todas estas gentes representan en sí quizá la peor amenaza para el sistema democrático de México, porque no solamente son ellos, son sus fuerzas adláteres, son sus correas de transmisión en los medios de comunicación, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, así a bote pronto en Adela Micha. ¿Te acuerdas cuando Adela Micha le llamaba desesperada a Alito? Por favor, Alito, ayúdanos, que en el canal ya no tenemos para pagar los sueldos, ¿no? Toda esta gente ha vivido de la corrupción. Es un sistema que tiene sus 2 patas en la corrupción, que está tambaleando, que ha tambaleado, que desde las elecciones del 2018, ese monstruo corrupto anda tambaleándose, anda aferrándose a lo que puede para no caer. Y, yo creo que espero que la próxima reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, de alguna manera contemple candados, contemple, por ejemplo, el tema del fuero constitucional del que Pablo Gómez adelantó ayer, que va a ser muy importante que el fuero constitucional se elimine cuando quede demostrado, sin demasiados amparos, sin demasiadas protecciones hacia los legisladores, pues que no están en capacidades porque han robado, han traicionado la confianza del pueblo. Yo francamente creo que México necesita urgentemente de esa reforma electoral. La presidenta dijo que se iban a iniciar los trabajos, se especulaba con la posibilidad de que septiembre podría ser un mes que se conocieran más o menos los puntos. Yo creo que es demasiado pronto septiembre. En cualquier caso, qué bueno que ya van a iniciar sus trabajos, porque créeme, insisto, más allá de la nota escandalosa por el enfrentamiento de ayer en el Senado, creo que hay que tener en cuenta que esta gente sí que representa una amenaza para la democracia, que no podemos seguir viviendo con estos parásitos encima, porque Alito Moreno, Ricardo Anaya, Jorge Romero, Lili Telles, tú menciónalos, Jorge, todos ellos son unos parásitos que viven de las arcas del Estado, que viven de los impuestos que todos nosotros pagamos. Ya estuvo suave, ya basta de estos ladronzuelos que han permanecido durante años gracias a las bondades de una ley electoral que les ha permitido de todo. Por eso hemos visto a personajes como Lorenzo Córdoba lanzándose ayer, denunciando, exigiendo a la ciudadanía que vaya contra esta reforma electoral. Es increíble, querido amigo. Perdón, en realidad, Lorenzo Córdoba,
Luis Carlos Ugalde, que fue el artífice del fraude de 2006, este, están actuando hoy como partidos de oposición o como cabecillas de partidos de oposición que no existen, Jaime, que no existen, que están en el papel, pero no tienen nada, pero son los mayores opositores. Lorenzo Córdoba, Vianelo, consejero presidente en su momento del INE, Luis Carlos Ugalde, en su momento consejero presidente del Instituto Federal Electoral, que dio paso al INE, están furibundos, están enojados. Lorenzo Córdoba es ha planteado ya lo que quiere. Lo que se le ha olvidado es que él y Ciro Murayama, mira que ahí está a su lado, este, ellos perdonaron todo el fraude, el escandaloso fraude que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que en el último día de la presidencia de Lorenzo Córdoba en el INE, ordenaron destruir y desechar todas las quejas contra la elección de Enrique Peña Nieto, que fue un fraudezote. Hubo dinero extranjero, Odebrecht, hubo tarjetas, hubo de todo, Jaime. Y a propósito, fíjate, a propósito de eso, a este, este miércoles, por primera vez desde que fue nombrado comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez Álvarez dio una entrevista al país. Anoche platicamos un poco de ella. Él va a ser el responsable de diseñar con esa comisión el nuevo sistema electoral, pero este, advirtió algunas cosas, para mí delineó algunas cosas que parecen eh, ir o mostrar a dónde va la reforma y con qué quiere acabar. Decía en la reforma Pablo Gómez, son el PRI, el PRI y el PAN se repartieron los puestos y carecen de programas, proyectos, solo son voraces económicamente. Dice Pablo Gómez, son el déficit político del país y no en cualquier país se encuentra una oposición tan socialmente inútil. ¿Qué nos deja esto ver, Jaime, más o menos? Pues nos deja entrever y creo que, mira, yo tengo lástima que Pablo Gómez ya no tenga los bríos y la fuerza, esa fuerza telúrica que tenía cuando en la década de los 80s, 90s, ¿no? Pero si no tiene esa fuerza telúrica que veíamos en sus discursos, porque es un excelente tribuno, lo que tenemos hoy es una enorme sabiduría a cambio de Pablo Gómez. Pablo Gómez es quizá el hombre con mayor sabiduría constitucional. Él ha sido promotor de diversas reformas constitucionales. Yo creo que ha sido una excelente elección de Claudia Sheinbaum poner a Pablo Gómez al frente de esta reforma. Y claro, también está Ernestina Godoy, que también es una mujer que, santo cielo, eh, tú junta a Ernestina Godoy, junta a Pablo Gómez, Dios mío, yo creo que la decencia, la integridad, aquí también está la Secretaría de Gobernación, hay una suma de inteligencias, de integridad, de decencia. A mí, francamente, este grupo me gusta muchísimo. Este menos, el hijo de Lázaro Cárdenas, Arturo Saldívar, sí, ese sí me convence. Pero Lázaro Cárdenas Batel, la verdad es que es el hijo menos lúcido de los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas, pero lo tienen ahí por cuestiones de cuota, ¿no? Porque hay que dar bien con la familia Cárdenas. Pero en resumen, yo creo que con Pablo Gómez, con Ernestina Godoy, con la secretaria de Gobernación, realmente es un equipo muy compacto. José Merino también es un chico, bueno, es un chico para mí es un chico muy brillante. José Merino tiene sobre sus hombres una enorme responsabilidad, darle vida, reconvertir a ese monstruo burocrático del gobierno mexicano en un gobierno eficiente, digitalizado. Y yo creo que es muy importante su incorporación porque tenemos que tener cambios constitucionales, una reforma electoral de la que van a depender tantas cosas. Por ejemplo,
por ejemplo, así, a bote pronto. ¿Te imaginas las aportaciones que vamos a ver de José Merino en el tema del voto en el extranjero, Paco? Va a ser fabuloso, porque durante cuánto tiempo le han escamoteado a nuestros paisanos en Estados Unidos el tema del voto. No, es que es muy difícil, no, que es muy complejo. Todo el mundo sabíamos, los viejos reporteros como tú y yo, sabíamos que el veto a los paisanos en el extranjero, la amenaza del voto de los, se era considerado una amenaza, era incluso considerado una razón de Estado. Decían: "No, a los paisanos nunca les vamos a dejar votar", ¿por qué? Primero, porque son traidores, porque se largaron de su país. Segundo, porque como viven en Estados Unidos, ya no están bien informados de lo que ocurre de su país, y luego casi todos ellos son derechosos, son traidores a la patria. El PRI, durante muchos años, los clasificó así. Yo recuerdo haber tenido reuniones con, secretarios de Gobernación y te decían esto. Si no, es un tema de Estado. No podemos permitir que los paisanos en el extranjero voten, porque van a alterar todo el resultado y se va a inclinar completamente a la derecha el país. Entonces, la presencia de José Merino en esta reforma electoral va a ser fundamental. ¿Eh? Pepe Merino puede convertirse en un agente de cambio para el voto de los mexicanos en el extranjero. Pepe puede dar todas las claves para que desde el extranjero, allá donde estés, ya sea que estés de viaje, estás itinerante, estás como residente en otro país, es como hace en cualquier otro país, vas a tu embajada, depositas tu voto e inmediatamente entra en la contabilidad, en las urnas electrónicas. Eso va a ser fascinante, es de las muchas cosas que yo vislumbro con esta reforma. Y luego tienes a Pablo Gómez que le da sentido, le da dirección y, contestando a tu pregunta específica, va a terminar con esta cuota de partidos tan asquerosa, esta cuota de partidos, de camarillas, de pandillas que se reparten, el dinero y el poder. Yo creo que los mexicanos estamos hartos de este sistema partidista en México, pero porque, que es un sistema partidista basado en la corrupción. Todos los políticos, ¿por qué se convierten en políticos? Porque quieren robar, ¿eh? Porque quieren robar, es como en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos, pregúntame, ¿qué diputado? Yo te digo, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, la demócrata líder durante muchos años de la mayoría, es multimillonaria. Cualquiera que me cites, se han incursionado en la política. Los Clinton son multimillonarios. ¿Por qué? Porque el Congreso de Estados Unidos lo tienen comprado la industria de las armas, la industria farmacéutica, los de gigantes de Silicon Valley, en fin, tú menciona cualquier gran consorcio, los tiene comprados. En México, antes de que llegara Morena al poder, así ocurría. ¿Cómo se fraguó la reforma energética? Pues con la presencia de empresarios de las empresas extranjeras, con legisladores de Estados Unidos que vinieron a México y dictaban las leyes secundarias de la reforma energética. Ahí está Henry Cuellar del Partido Demócrata, está Mitch McConnell del Partido Republicano, ambos republicanos de Texas que estaban a los intereses de la industria petrolera tejana. Así es que, qué bueno que Pablo Gómez está al frente de esta reforma, que va a haber múltiples acechanzas, que van a estar criticando y atacando a Pablo Gómez noche y día, ya lo veo venir desde los medios de comunicación que son los aliados de estos poderosos grupos interesados, que van a decir, no, 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 este es un gobierno comunista, están prácticamente van a convertir a México en Venezuela. Pues no, yo creo que, bueno, ya llegó la hora de dar un cambio definitivo, un golpe de timón, y creo que gran acto lo vimos con López Obrador. El segundo lo estamos viendo, ¿y qué segundo acto estamos viviendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, querido amigo? Pero sí, ciertamente, Jaime, ya llegó la hora y déjeme presentar y luego entramos a los temas. A Norman Pell, que ya llegó, ya está ahí, ya lo vi en el deck. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, maestro Paco, maestro Jaime. Un saludo a toda la audiencia de Sin Censura, inmensa audiencia de Sin Censura, por fortuna. No, no está Vicente, Norman, pero aquí estamos los tres. Y déjame decir, hay muchos temas ahí en la mesa, pero
déjame decir, ayer por la noche leímos un poco de de la, de la, de la entrevista la primera entrevista que concede Pablo Gómez Álvarez como comisionado presidencial para la reforma electoral. Y tenemos, mira, 8,500 seguidores en vivo en este momento, 8,500, pero todavía no tenemos el número de likes que se empareje a esos seguidores. Así que mientras se empareja, Norman, y mientras pedimos que haya eso, una lluvia de likes, tenemos, ¿cuántos likes? 3,300 contra 8,628 seguidores. Hay como que un déficit, recuerde, por automático. Como dice, les voy a repetir porque me gusta esa frase que dice Vicente, hay que darle una lluvia de likes para que esos cabrones de YouTube coloquen en el escaparate sin censura. Y también recuerden, tenemos para pedir un chayotito para Vicente del Pueblo, para Vicente Serrano, un chayotito del pueblo, y tenemos una cuenta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, 4189-1400-5511-8185 en Banorte. Por favor, así que ya sabes, lluvia de like y apoyo para Sin Censura. No es Vicente Serrano, es toda la familia Sin Censura que hace posible llevar a usted estas sesiones informativas diarias. Y regresamos con Norman. Ayer dio Pablo Gómez la primera entrevista, y él, en una pregunta que le hacen, dijo: vamos a partir de una consulta verdadera, viene la reforma electoral, la representación popular, las autoridades, los tribunales, el financiamiento público, todo el sistema de partidos. La libertad política es la base de todo. La reforma de Jesús Reyes Heroles de 1977 era 300 diputados de mayoría y 100 plurinominales, que solamente se repartía la oposición. Manuel Bartlett, al frente de la Secretaría de Gobernación, planteó 200 plurinominales para que PRI también tuviera y cerró la pinza. Los pluris se convirtieron en el botín permanente de las direcciones de los partidos. Es un tema. El otro, ayer en su sesión de este miércoles, la Corte dice que Lorenzo Córdoba Vianello, el racista, no es racista, y ordena destruir 82 millones de libros ya repartidos, Norman, que es una barbaridad. ¿Por dónde vamos? ¿A qué le entras primero, Norman? Bueno, sin duda alguna, yo creo que la parte, es decir, la noticia, el tema más importante, pues sin duda alguna es la reforma electoral. Ahorita tocaremos el otro tema, pero hablar de la reforma electoral también implica mucha negociación, sacrificio por parte de aquellos por parte de aquellos partidos políticos que han estado toda una vida al amparo de los recursos que les genera, que les otorga el pueblo mexicano. Chistoso que pongan a estos tres vividores, esos tres individuos que han pasado su vida profesional, entrecomillada, siempre buscando el beneficio inmediato. Los tres son millonarios, los tres tienen características similares, son cínicos, son desvergonzados, es gente que lamentablemente forman parte de la clase política que poco a poco el pueblo mexicano tiene que erradicar. Fíjate que la incorporación de Pablo Gómez a mí me gusta mucho desde el mismo instante que conocimos de su incorporación. Bueno, pues nos da gusto porque sabemos quién es Pablo Gómez, un hombre experimentado, un legislador de larga data, un hombre que ha estado siempre propositivo, siempre ha creado cosas, es un hombre muy creativo, es un hombre que no podía estar al margen de esta reforma cuando su experiencia en reformas de carácter político y reforma electoral inclusive han dado cuenta de ello. Hablar de Pablo Gómez siempre es importante decirlo, es hablar de un individuo que está al servicio de México y sin que nadie
nadie, por lo menos hasta el momento, pueda considerar que ha hecho mal uso de los recursos que ha tenido a su disposición. Fíjate que hace un momento habló el maestro Jaime, justamente yo iba entrando, cuando hacía una distinción o hacía una descripción, mejor dicho, de cada uno de los miembros de este comité. Y me gusta Pepe Merino, me gusta la frescura de Pepe Merino, combinada con la experiencia de los demás participantes. Y también yo creo que pensar en el voto electrónico es pensar en una posibilidad. Ese es un sueño no realizado que nosotros deberíamos de considerar, porque inclusive bajaría dramáticamente el costo de una elección. Yo no sé realmente, porque no lo he visto, si está considerado el voto electrónico entre las propuestas de la presidenta. Solamente se ha referido básicamente a plurinominales y también a la reducción importante en las prerrogativas que se le otorgan a los partidos, y que las prerrogativas terminan por ser probablemente el único atractivo que tengan los partidos políticos. Yo me imagino los partidos políticos que en una potencial reforma electoral les dijeran, oye, ya no va a haber dinero, no, hombre, pues desertan, ¿no? Ya no hacen política, porque ellos solamente tienen el estímulo del dinero para hacer política. Imagínense, no va a haber dinero, ya no hay forma de que ustedes dispongan a su arbitrio recursos multimillonarios sin dar cuenta de ello, y no hay dinero. No, sería maravilloso. Imagínense que les quiten todo el dinero a los partidos políticos. Yo he insistido, y lo he dicho muchas veces, que el presidente López Obrador en algunas ocasiones hablaba no solo de disminuir los montos de los partidos políticos, sino que fueran los partidos políticos, su militancia, los que los conforman, quienes dieran de sus propios recursos el dinero para que un partido político pudiera operar. Imagínense ustedes, ¿no? Que no hubiera sueldos, por supuesto, en ninguna organización política, que quien fuera lo hiciera a manera de voluntaria, y entonces sí habría realmente una política de carácter ciudadana, ¿no? Porque el hecho de que se les dé miles de millones de pesos a los partidos, pues hace que se crean botines, que se crean arcas, que, insisto, ellos distribuyen de manera indiscriminada en lo que les interesa, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la posibilidad de que ya empiece a trabajar desde este próximo lunes esta comisión. Coincido también con el maestro Jaime Hernández, pues probablemente de todos los participantes la debilidad se centra en el nieto de Tata Lázaro, que de alguna manera siempre ha sido considerado. Yo no sé cuáles sean sus fuerzas, pero eventualmente conocemos de sus debilidades cuando fue gobernador del estado de Michoacán. Entonces, considerarlo como secretario de presidencia, considerarlo en esta comisión, híjole, me parece un poco hasta fuera de lugar. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta comisión. Espero que tenga todos los atributos, los tiene, por lo menos en la mayoría, que tenga todas las facilidades para que ellos puedan hacer su trabajo. Ahora bien, no hay que olvidar que esta es una comisión presidencial, y quienes realmente van a votar por el establecimiento o por la modificación a esta reforma va a ser el legislativo, de tal suerte que también se tiene que tomar en cuenta. Veo objetivamente que la creación de esta comisión se debe no a la impopularidad,
no a la falta de operación, pero sí al compromiso político que Ricardo Monreal tiene con prácticamente todos los partidos. Él ha hecho de la política un ambiente de relaciones personales que eventualmente siempre se cuestionan porque él está con Dios y con el diablo. Es decir, no se puede operar una reforma de carácter electoral con una dimensión como la que se pretende a partir es decir, con la coordinación o con la intervención de una persona que de entrada considera muerta esta posibilidad, ¿no? Que habrá cambios, sí, debe haber muchísimos cambios en la reforma electoral, la van a modificar, la van a golpear, pero yo lo dije anoche y lo he dicho en varias ocasiones, la política es el arte de negociar y será a través de un interlocutor distinto como es Pablo Gómez, como se pueda platicar es decir, tener una discusión de fondo y acuerdos, porque siempre debe de acuerdos, pero en este caso entre Morena, PT y Verde. La oposición tiene que mantenerse al margen, deberá de mantenerse al margen por sus conductas previas, ¿no? Son puros delincuentes. Entonces, bueno, que esto se maneje entre los tres partidos de la alianza, que seguramente llegarán a conclusiones importantes, muy cercanas, no idénticas, pero muy cercanas a las pretensiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pablo, mi querido Paco, mi querido Jaime. Así, esta consulta en realidad debe nacer de una mayoría, sí se debe escuchar a los demás, pero Norman puso un punto ahí que para mí es clave. Pues sí, puede acordar la comisión presidencial lo que sea, pero finalmente la va a aprobar ¿quién? Para empezar, el Congreso de la Unión. Y si no hay un consenso con el Partido Verde Ecologista de México, con el Partido del Trabajo, nada más no pasa nunca, ¿eh? Y además sí se tiene que convencer o intentar por lo menos convencer a legisladores del PRI, a legisladores del PAN, de Movimiento Ciudadano. Es decir, sí se debe intentar, pero ya no podemos regresar al que, bueno, mira, te cedo un poco y yo me quedo con esto. Yo recuerdo mucho cuando, por ejemplo, para nombrar a los consejeros del INE, el PRI se le tocaban una vez, tú te quedas con 3, al siguiente le tocaban al PAN, al siguiente le dejaban 1, 2 al PRD, así que era un sistema de cuotas, de amigos, de compadres, y nadie decidía más que el reparto de la riqueza de este país. Morena tiene una mayoría, tiene que ejercerla, pero tiene que consensuar con el PT y con el PBM. Pero Jaime, además de eso, cuando pensamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos va a dar más coletazos, ayer nos dio un coletazo, pero en serio, yo digo que la última jugarreta, aunque todavía tenemos de aquí al 31 de agosto, pero, dice que el racista, Lorenzo Córdoba, no es tan racista como parece y ordenó, primero le da un amparo para que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, eh, destruya 82 millones de libros de texto de sexto año de primaria ya distribuidos, que es una locura, para borrarle aquellas frases racistas, aquella conversación racista que tuvo, para decir que no es racista. Es una decisión de una mafia de ministros, Jaime. El último coletazo, pero yo espero todavía otro. Sí, antes de entrar en este último, es que me inspiraste con la descripción que hiciste sobre el tema de los partidos políticos. Fíjate qué interesante la forma como lo expusiste, maestro Paco Cruz, al hablar de cómo se repartían el PRI, el PAN, la cultura de las concertaciones que nace con Carlos Salinas de Gortari. En el fondo, cuando nace esta cultura de las concertaciones, nace el cártel de los partidos políticos. Durante mucho tiempo en México ha prevalecido esta cultura del cártel, el cártel de los partidos políticos. Ojalá que la próxima reforma electoral termine con esta subcultura del cártel. Todo se ha cartelizado, en particular la política, porque sabemos además
que estos cárteles de los partidos políticos no solamente se repartían el poder económico que recibían gracias a las generosas aportaciones del Estado mexicano, sino que además habían fraguado importantes alianzas con el crimen organizado. De verdad, yo creo que detrás no debemos desestimar la complejidad y sobre todo la importancia que va a traer consigo la reforma electoral, porque de ella va a depender hasta qué punto se combata esta cultura del cártel de los partidos políticos. Y pasando al tema de Lorenzo Córdoba, creo que es importante tener en cuenta que este personaje es un personaje de otros tiempos. Yo creo que Lorenzo Córdoba es un señorito que creyó que iba a su vida como señorito, como privilegiado del poder político, su estirpe, el apellido, todo lo iba a mantener a salvo. Y mira por dónde, efectivamente, en una de las últimas resoluciones, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que sí, que la Secretaría de Educación Pública debe desaparecer la alusión de este personaje cuando insultó a los pueblos originarios, porque dicen que no, en el fondo él no es racista, pero Dios mío, es la quintesencia del racismo. Esto te demuestra hasta qué punto las ya viejas rémoras de la Suprema Corte iban a seguir haciendo lo suyo. Si nosotros en las pasadas elecciones con el famoso Plan C no hubiéramos votado a favor de regenerar el sistema judicial, no. Así es que era inevitable, fue la última patada de cos de estos magistrados. Ayer veíamos a Javier Lainez Potisek llorando, lleno de lágrimas, porque se está despidiendo del poder. Estaba así, la última resolución. Pues sí, se le escapa el poder que tenían estos señoritos. Así es que yo creo que va a ser escandaloso si la Secretaría de Educación Pública decide reeditar, porque es costosísimo. Tiene que haber, la presidenta va a tener que enfrentar ahí una decisión, va a tener que tomar el toro por los cuernos, porque no puede ser que por un capricho de un señorito que no le gusta que le digan sus verdades, y que éstas aparezcan y que lo presenten como lo que es en los libros de texto de los niños, pues no nos merecemos esto, no nos merecemos. Yo creo que tiene que haber un acuerdo, una solución racional, legal, y estoy seguro que alguien va a encontrar el modo de impedir que este señorito se salga con la suya. Sí, y nada más para recordarles por qué perdonan y amparan perdón, a Lorenzo Córdoba. Bueno, primero porque lo ampara uno de sus iguales, Javier Lainez Potisek, impuesto por Enrique Peña Nieto, el mismo día que impuso a Norma Lucía Piña Hernández, y Lorenzo Córdoba Montoya, que en su última sesión como consejero presidente del INE, perdona y ordena destruir todos los indicios que había de la corrupción que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Todo el fraudezote lo destruyen, pero Norman, a partir del próximo 1 de septiembre desaparecen las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reforma judicial. Todos los temas se van a tratar en el Pleno. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cómo lo ves? Y todavía esperas algún coletazo de la Suprema Corte porque, bueno, van a atender asuntos urgentes. Hay que esperar lo peor. Acuérdense que lo dijimos en varias ocasiones, realmente este es un acortado año de Hidalgo para ellos y seguramente estarán llevando a su pecunio una buena cantidad de recursos que por ahí les van tirando, ¿no? Yo creo que lo van a hacer, pero me llama la atención cuando la sentencia establece que se vulneró el derecho al honor de Lorenzo Córdoba.
Y yo me preguntaría, ¿y acaso los grupos originarios no tienen también derecho al honor? Esa es una de las cosas básicas que en política se tienen que discutir un poco más. Por ejemplo, hemos leído toda la vida, desde que somos muy jovencitos, que la definición de libertad es, aquí inicia la libertad cuando termina la del otro, ¿no? Bueno, en este caso, el honor de Lorenzo Córdoba, al que ciertamente debe de tener ese derecho, esa posibilidad, como todo ser humano, pues está transgrediendo también otras libertades, otros derechos. Y me parece que aquí la ley está siendo un poquito torcida, es decir, interpretada de una manera bastante sectaria, ¿no? Ellos votan para su grupo. No hay que olvidar, y anoche lo decíamos, no hay que olvidar que esta decisión se toma una vez que había un empate previo en otra deliberación, en otra votación, y mandan llamar a un priista, a otro ministro priista, para que él venga a desempatar esta decisión, ¿no? Y entonces ya se logra esta sentencia en favor de Lorenzo Córdoba. Serán de las últimas decisiones que se tomen en contra del pueblo, porque lo dijiste muy bien, 82 millones de libros que van a tener que ser eliminados o reeditados, esos textos, que por cierto son para el 6º año de primaria, pues sí representan un desembolso adicional por parte del gobierno, es decir, por parte del pueblo de México. Pero no solo es eso, también la orden aplica para todas las opciones de carácter digital que también se estaban o se tenían en mente distribuir. Así que ese es un daño al erario, es un daño a los recursos del pueblo, simplemente para poder satisfacer un capricho personal de alguien que pasó por el Instituto Nacional Electoral como consejero, como presidente casi sempiterno, es decir, con una cantidad de años muy lejos de las que se establecían inicialmente, y creará del INE un feudo, ¿no? Un feudo que todavía le permite mantener una influencia decisiva de carácter político dentro del INE por los consejeros que en mayoría han estado golpeando decisiones que pudieran ser muy importantes en beneficio del derecho político electoral que tienen todos los ciudadanos. Así que me parece también que la reforma electoral deberá incorporar la remoción de los consejeros y una elección distinta que nos permita que haya, y lo voy a decir, que haya cierta paridad ideológica dentro del instituto para que pueda transitar de una manera más justa, más objetiva y sobre todo que represente más a todos los mexicanos, mi querido Paco, Jaime. Norman ha puesto sobre la mesa algo que le va a sacar ronchas a toda la oposición: remover consejeros del Instituto Nacional Electoral, que haya una paridad ideológica cuando el INE ha sido un nido de mafias del PRI, mafias del PAN, mafias de todos los colores, de todos los sabores, y mira, también acabas tú de poner sobre la mesa esa entrevista que le hacen en Entredichos a Cuauhtémoc Cárdenas, que pone en alerta. Yo digo que ya está chocheando, lo mismo que Porfirio Muñoz Ledo antes de morir. Pone alerta de riesgos por falta de dinero y plan de nación. La verdad, para mí ya está chocheando, pero es una entrevista en Entredicho con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que va a vivir frustrado porque nunca pudo ser presidente de la República. Dice que Morena representa un peligro
porque solo podría buscar posiciones o beneficios personales. Pero dice, los mayores peligros para el país son la falta de dinero en el gobierno y la ausencia de un proyecto de nación de Morena. ¿Está atacando directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues, oye, es que de verdad, deberían ya de cuidar a Cuauhtémoc Cárdenas de decir tanta tontería. Francamente, ¿cómo se atreve realmente Cuauhtémoc Cárdenas a soltar tremenda diagnóstico cuando por primera vez hemos visto, esta misma semana, vimos cómo Claudia Sheinbaum presentaba un plan robusto para sacar a Pemex del atolladero financiero? Para que a partir de los 2027 se pueda autofinanciar. Y luego, ¿el Plan México qué es, señor Cuauhtémoc Cárdenas? El Plan México que ya cuenta incluso con el respaldo de empresas megacorporativas como Walmart. Walmart ya ha dicho, yo me sumo al Plan México. Yo, francamente, creo que Cuauhtémoc Cárdenas tiene un serio problema de riego en el cerebro. Ya no debería estar ya haciendo este tipo de declaraciones. Dice, Cárdenas remarcó que no hay recursos para la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, que son los principales problemas. Señor Cárdenas, ayer mismo se dio a conocer que aumentaron los recursos para el pago de las pensiones, unas pensiones no contributivas, muchas de ellas, que han permitido sacar a flote a entre 9 y 11 millones de mexicanos. ¿De qué habla usted, señor Cárdenas? Dice, Cárdenas lamenta que no existe un verdadero plan de desarrollo, pues dijo, se carece de un sistema real y ejecutivo de planeación, de objetivos, de plazos, de responsabilidades, de rendición de cuentas. Falta un plan del Ejecutivo construido en un diálogo amplio y largo, no en un día para hablar de todos los temas. Es increíble realmente. Yo le daría un consejo a mis colegas periodistas. Absténganse, tengan piedad de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya el tipo está gaga, ya de verdad, el tipo le está pasando, como decía el maestro Paco Cruz, en este último tramo de su vida, y es lamentable decirlo, vive amargado por el hecho de que nunca pudo ocupar la silla presidencial. ¿Cuántas veces se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador por cuestiones? ¿Y cuántas veces, a pesar de ello, López Obrador aceptó pactar con el cardenismo? La presencia de Lázaro Cárdenas Batel en el equipo de Claudia Sheinbaum demuestra que ese pacto tiene continuidad. Y ojo, como bien decía Norman, Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador de Michoacán, y fue precisamente bajo su gobernatura que cuando acudió Felipe Calderón a visitar a Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas Batel le dijo, ya no puedo controlar a los cárteles de la droga. Y fue ahí en Michoacán, el estado de Felipe Calderón, donde se declaró la guerra contra los cárteles. Entonces, que Cuauhtémoc Cárdenas venga con el cuento de que no hay plan, no hay proyecto de nación. No, 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 de verdad. Es la desmesura más increíble de este personaje. Yo lo lamento, yo lo lamento profundamente porque en alguna ocasión, y recuerdo muy vívidamente, cuando yo acudí a la residencia de doña Amalia, aquel día que Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas crearon la corriente democrática en el seno del PRI. Yo dije, qué grandes políticos estos, rompen con el PRI para crear una corriente democrática. Y hoy, casi 50 años después, me encuentro con esto. Qué vergüenza, la verdad. Mismo tema, creo que vale la pena. Cuauhtémoc Cárdenas está chocheando, está chocheando, está frustrado, está sacando todo lo que ya no puede sacar. ¿Qué hacemos con Cuauhtémoc Cárdenas, Norman? Fíjense que ustedes recordarán que la corriente democrática tuvo un fin. Todos cuando surge la corriente democrática dentro del PRI dijimos, ah, caray, el PRI se va a democratizar, ¿no? El PRI va a ser un partido que represente todas las corrientes. No, hombre,
esa corriente democrática se creó solamente con el propósito de lograr, de lograr la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRI. Se le negó la posibilidad y entonces crearon esa corriente democrática para presionar. No lograron nada y salieron para fusionarse con la izquierda, que les dio cabida, pero siempre mantuvieron su posición de derecha, su posición ideológica de derecha. Ahora, hablar de Cuauhtémoc Cárdenas, pues hablar de un heredero, ¿no? Es un hombre gris, bastante gris, que creó poco o nada a través de su vida política, que cuenta con 91 años. La vida también es finita, ¿no? No vamos a estar inclusive con las mismas condiciones siempre, y es un poquito penoso porque que este señor, que Cuauhtémoc Cárdenas, pueda cuestionar la falta de proyecto político cuando en estos gobiernos se dio un proyecto político que modificó sustancialmente. Lo dice muy bien el maestro Jaime cuando se refiere a la cantidad de personas que salieron de la pobreza, de paisanos nuestros, y eso fue gracias a un proyecto. Fíjense, cuando López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es jefe de gobierno, hace un cambio dramático, se crean muchas cosas en la Ciudad de México, entre otras la pensión, esta pensión que ahora es universal, la creó el presidente López Obrador, creó muchísimas cosas, revolucionó la Ciudad de México o el departamento del Distrito Federal. ¿Qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán? Absolutamente nada. Pasó de noche con lo grisáceo que él siempre se mostró. Pues así fue su gobierno, un gobierno permisivo, con los mismos priistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hablar de Cuauhtémoc Cárdenas es hablar del pasado, y del pasado, por cierto, poco brillante, mi querido Paco, mi querido Jaime. Jaime, ¿con qué cierras? ¿Con qué cerramos? Noticia importante, ya sé que en México mandan los temas nacionales, pero ya está confirmado el encuentro entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. Parece ser que este encuentro podría darse en los Emiratos Árabes en el curso de los próximos días para discutir por primera vez. Va a ser el primer encuentro entre Putin y Donald Trump desde que Trump regresó al poder, para discutir los entretelones de la guerra en Ucrania. Evidentemente, quien llega con más posición de fuerza a ese encuentro va a ser Vladimir Putin, no Donald Trump. Quien crea que va a llegar a presionar a Putin están muy equivocados. Vladimir Putin es un hombre que no solamente ha sorteado años de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ha enfrentado una guerra no solamente de Ucrania, no se equivoquen, esta no fue una guerra de Ucrania, fue una guerra orquestada por Estados Unidos y la Unión Europea. En el fondo, quien está ganando esta guerra es Rusia contra Estados Unidos. Así que este encuentro va a ser muy interesante, va a ser histórico, me atrevo a decir, y donde vamos a ver si Donald Trump acepta las condiciones que le va a imponer con toda seguridad Vladimir Putin. Ya es hora de que se acabe esa guerra. Yo creo que el señor Zelensky, que ha sido el títere de la OTAN, que se ha dejado mangonear por Alemania, Francia y el Reino Unido, tiene que tener en cuenta que ya no puede estar perdiendo más vidas, está sacrificando a muchos de sus ciudadanos. Hay imágenes de ciudadanos ucranianos que con una granada en mano amenazan a las fuerzas del ejército que quieren reclutarlos para enviarlos al frente. Dicen que prefieren morir en ese intento por reclutarlos antes que morir en el frente. Así de complicadas están las cosas en Ucrania, y yo creo que, insisto, Vladimir Putin llega con mucha fuerza a este encuentro que ya ha sido confirmado por el Kremlin. ¿Qué cosas tan más interesantes estamos viendo en esta época, amigos? Por cierto, los espero Norma, los espero a las 14 a las horas 2 de la tarde. y a las 19 horas, por supuesto. Miren, ahí está. Y con Yago, mi ideólogo de cabecera, los espero a las 14 horas con Yago, mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella. Ustedes saben que yo cuento con Yago
mi perro enano, porque si el Universal tienen a Carlos Loret de Mola, el Financiero tiene a Raimundo Rivapalacio y yo tengo a Yago como editorialista, es espléndido, es capaz de lanzar un editorial en 5 ladridos, así es que lo espero a las 14 horas y a las 19 horas con este señor que tengo aquí abajo, el señor Norman Pearl y el bombón sensual de Paco Cruz a las 7 de la noche, queridos amigos. Está de muy buen humor, Jaime, y sigamos con ese buen humor. Norman, ¿con qué reflexiones te quedas de todos los temas que tocamos, incluida este encuentro de Putin con Donald Trump? ¿Con qué cierras, con qué te quedas y con qué nos dejas? Bueno, que esta reunión tan importante no esté exenta del morbo. Todo mundo vamos estaremos viendo un poco unas vencidas entre una potencia emergente, entre comillas, como Rusia, con un imperio en decadencia, como es el caso de los Estados Unidos. Puedo decir también que a mí me encuentran, ya para despedirnos, viene la mañanera, me encuentran en Facebook y en X como Norman F. Pearl, y aquí de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, y aquí se tendría que ver agregado, y los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández, quienes los esperamos todos los días de lunes a viernes. Pues sí, nos vemos al rato. Yo, mientras se van, yo despido el programa. Jaime, muchas gracias. Norman, muchas gracias a los dos. Buenos días. Y a usted, por favor, recuerde